¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Y no están también sus hermanas aquí con nosotros? Estas son las palabras que encontramos en el Evangelio de Marcos, un pasaje que muchas veces ha sido pasado por alto. Pero detengámonos por un momento y pensemos en la magnitud de lo que nos está revelando. ¿Jesús tuvo hermanos? ¿Una familia biológica? Para muchos, esta revelación puede ser impactante, porque en nuestra mente Jesús ha sido el Hijo de Dios, el Salvador, una figura divina, pero rara vez lo vemos como alguien que vivió en una familia, con vínculos humanos. Sin embargo, el Evangelio nos deja pistas, señales que a lo largo de los siglos han sido debatidas, ignoradas o incluso censuradas. Hoy, vamos a explorar este misterio oculto y la verdad impactante que se encuentra detrás del llamado Evangelio perdido. Es importante aclarar algo desde el principio. Cuando hablamos de la familia de Jesús, no estamos refiriéndonos solo a su linaje espiritual o divino. Estamos hablando de sus relaciones humanas, de aquellos que compartieron su vida cotidiana, sus preocupaciones y alegrías. Para empezar, las Escrituras mencionan a María, su madre, y a José, su padre adoptivo. Pero más allá de ellos, Marcos y Mateo nos hablan de los hermanos de Jesús, Jacobo, José, Judas y Simón. También mencionan a sus hermanas, aunque no se nos da sus nombres. La existencia de estos hermanos ha sido motivo de controversia durante siglos. Algunos argumentan que los términos utilizados en los textos originales podrían referirse a primos o familiares cercanos. Sin embargo, la palabra griega adelpos, utilizada en los evangelios, se traduce directamente como hermano. No es una palabra ambigua, tiene un significado claro. Entonces, ¿por qué este concepto de los hermanos de Jesús ha sido desestimado o minimizado en la tradición cristiana? La respuesta a esta pregunta nos lleva a la historia de la Iglesia. En los primeros siglos del cristianismo, la figura de María fue elevada como un símbolo de pureza y virginidad perpetua. Afirmar que ella tuvo otros hijos después de Jesús podía contradecir esta visión. Así que, a lo largo del tiempo, la idea de que Jesús tuvo hermanos fue perdiendo relevancia en favor de una imagen más idealizada de la Sagrada Familia. Pero si nos aferramos estrictamente a lo que los evangelios nos dicen, la evidencia es clara. Jesús no solo tuvo hermanos, sino que estos jugaron un papel significativo en la primera comunidad cristiana. Jacobo, por ejemplo, es mencionado en los Hechos de los Apóstoles como el líder de la Iglesia en Jerusalén. Según algunas fuentes históricas, fue un hombre respetado por su santidad y devoción, conocido como Jacobo el Justo. Pero, ¿qué relación tenía con Jesús? ¿Qué rol jugó en la expansión del cristianismo? Y aquí es donde el Evangelio perdido entra en escena. Este Evangelio, mencionado por algunos padres de la Iglesia y descubierto en fragmentos antiguos, nos ofrece una visión diferente de la vida de Jesús y su familia. Habla de su relación cercana con Jacobo y de la transmisión de enseñanzas secretas. Enseñanzas que no se encuentran en los evangelios canónicos. Lo que este texto sugiere es que Jesús no solo compartió su mensaje con las multitudes, sino que confió aspectos más profundos de su misión a su familia, especialmente a su hermano Jacobo. ¿Por qué? ¿Acaso su familia sabía más de lo que se nos ha permitido conocer? Si pensamos en Jacobo, el hermano de Jesús, no solo como un familiar cercano, sino como alguien que pudo haber recibido enseñanzas secretas, la historia de la familia de Jesús toma una dimensión completamente nueva. Jacobo es mencionado en los evangelios como uno de los líderes principales de la Iglesia primitiva, y es evidente que su relación con Jesús fue mucho más profunda de lo que se ha querido reconocer a lo largo de los siglos. Según algunos escritos antiguos, Jacobo no era simplemente un seguidor más, era un confidente cercano. Incluso se le llegó a conocer como el hermano del Señor, un título que no fue otorgado a nadie más. Imaginemos lo que esto significa. Jesús no solo fue el Mesías, el Hijo de Dios, sino también un hombre con lazos familiares que impactaron profundamente en su ministerio. Jacobo, por ejemplo, fue quien lideró la Iglesia en Jerusalén después de la crucifixión. Esto nos lleva a pensar,
¿Qué tipo de conversaciones tuvieron estos hermanos? ¿Qué secretos pudo haberle confiado Jesús a Jacobo que no compartió con los demás discípulos? De acuerdo con los estudios de algunos textos apócrifos, Jacobo no solo fue un testigo cercano de la vida de Jesús, sino que pudo haber sido depositario de una sabiduría oculta, transmitida exclusivamente a través de su linaje familiar. Es en este punto que el Evangelio perdido nos da una luz fascinante. Este documento, al que algunos estudiosos se refieren como el Evangelio de los Hebreos o el Evangelio de Jacobo, presenta una narrativa distinta, una historia más íntima sobre la vida de Jesús. No se trata solo de su relación con Dios o con sus discípulos, sino de una conexión profunda y directa con su familia. En este texto, la figura de Jacobo cobra un protagonismo inesperado. Según las referencias de algunos padres de la Iglesia, Jacobo fue instruido directamente por Jesús después de la resurrección, un encuentro que no aparece en los evangelios tradicionales. Este evangelio perdido también habla de la importancia de la familia de Jesús en la primera comunidad cristiana. A diferencia de los textos canónicos, que tienden a centrarse en los apóstoles como Pedro o Pablo, este evangelio resalta el rol de los hermanos de Jesús en la expansión de su mensaje. ¿Por qué entonces no conocemos más de ellos? ¿Por qué la Iglesia tradicional no les otorgó la misma importancia que a los apóstoles? La respuesta podría estar en las tensiones teológicas que surgieron en los primeros siglos del cristianismo. Algunos estudiosos creen que, a medida que el cristianismo se alejaba de sus raíces judías y se expandía por el mundo grecorromano, la figura de Jacobo y de la familia de Jesús fue desplazada en favor de figuras más universales, como Pedro y Pablo. Ellos, al ser más accesibles a una audiencia gentil, se convirtieron en los rostros principales del movimiento cristiano. Jacobo, con su fuerte conexión a la tradición judía y su vínculo familiar con Jesús, representaba una faceta del cristianismo que fue perdiendo relevancia en el marco de la nueva fe emergente. Esto plantea una pregunta crucial: ¿fue la figura de Jacobo deliberadamente minimizada por la Iglesia primitiva? Algunos teólogos sostienen que sí. Los escritos apócrifos y el propio Evangelio perdido sugieren que Jacobo tenía un conocimiento más profundo del verdadero mensaje de Jesús, un mensaje que quizás iba más allá de lo que se nos ha transmitido en los evangelios canónicos. Si esto es cierto, estamos ante una revelación impactante: la familia de Jesús, especialmente su hermano Jacobo, pudo haber sido clave en la transmisión de una enseñanza secreta, una verdad que ha estado oculta durante siglos. Por tanto, la familia de Jesús no solo fue importante desde un punto de vista biológico, sino también espiritual. Si observamos con mayor profundidad la figura de Jacobo, surge una cuestión intrigante: ¿por qué fue él, de entre todos los seguidores de Jesús, quien tomó las riendas de la Iglesia en Jerusalén? En una sociedad patriarcal y religiosa, los lazos familiares no eran solo un símbolo de cercanía, sino una marca de autoridad y legitimidad. Esto hace pensar que Jesús no solo eligió a Jacobo por ser su hermano, sino por confiarle algo más que un simple liderazgo. Tal vez, le confió una parte de su misión que solo alguien de su misma sangre podía comprender. Jacobo, según muchos documentos históricos y apócrifos, era conocido por su devoción extrema. La tradición nos cuenta que era un hombre profundamente religioso, incluso antes de seguir a Jesús. Se le describe como un nazareo, un hombre dedicado a Dios que seguía estrictamente las leyes judías. Esta devoción, combinada con su cercanía a Jesús, le habría dado una perspectiva única de la misión de su hermano. Su rol no era simplemente organizar la comunidad cristiana en Jerusalén, era mantener viva la llama de la verdadera enseñanza de Jesús, una enseñanza que algunos creen fue distorsionada o reinterpretada con el paso de los años. Es aquí donde el Evangelio perdido cobra relevancia nuevamente. En varios fragmentos antiguos, se menciona que Jesús le transmitió a Jacobo conocimientos especiales sobre el reino de Dios. Estos no eran los mismos que compartía abiertamente con las multitudes o incluso con sus discípulos más cercanos. Estos secretos estaban reservados para su familia, y más específicamente para Jacobo. Esta revelación es asombrosa, porque plantea la idea de que Jesús tenía un mensaje que solo podía ser comprendido por aquellos que compartían su linaje.
un aspecto fascinante es que algunas corrientes gnósticas, una vertiente del cristianismo que se desarrolló en los primeros siglos, sostenían que el verdadero conocimiento divino no estaba al alcance de todos, sino solo de unos pocos elegidos. Y entre esos pocos elegidos, se encontraban los miembros de la familia de Jesús. De hecho, en algunos textos gnósticos, Jacobo aparece como una figura central, mucho más importante de lo que los evangelios tradicionales sugieren. Para los gnósticos, él no solo era un líder, sino un guardián de un conocimiento místico que no se compartía con cualquiera. Este conocimiento secreto podría explicar por qué Jacobo no solo lideró la iglesia de Jerusalén, sino que también fue reverenciado como un hombre santo y justo. No era simplemente por su parentesco con Jesús, sino por su profundo entendimiento del mensaje divino. Esto también podría justificar las tensiones que surgieron entre él y otros líderes cristianos, como Pablo. En varias cartas del Nuevo Testamento, podemos notar un cierto conflicto entre la visión de Pablo, centrada en la expansión del cristianismo hacia los gentiles, y la de Jacobo, más enfocada en mantener las raíces judías del movimiento. Este conflicto no era meramente teológico, sino que reflejaba una lucha por el control del mensaje de Jesús. Jacobo, como hermano de Jesús, tenía una autoridad natural. Sin embargo, Pablo, con su enfoque en la conversión de los no judíos, representaba una expansión del cristianismo que, para algunos, alejaba el mensaje original de su contexto judío. Este choque de visiones revela una fragmentación en la primera comunidad cristiana, una división que pudo haber llevado a que ciertos aspectos del mensaje de Jesús, aquellos más íntimos y familiares, quedaran relegados o incluso suprimidos con el tiempo. Lo que es claro es que la relación de Jacobo con Jesús va mucho más allá de la simple fraternidad. No era solo el hermano del Mesías, era su heredero espiritual, el guardián de un conocimiento que, en algún momento de la historia, fue perdido o deliberadamente oculto. Y aunque los evangelios canónicos no nos dan todos los detalles, los escritos apócrifos y las referencias en textos antiguos nos sugieren que la verdadera historia de la familia de Jesús está aún por descubrirse en su totalidad. La figura de Jacobo, entonces, nos invita a cuestionar la narrativa tradicional y a abrir la mente a la posibilidad de que el legado de Jesús no solo fue transmitido a través de sus apóstoles, sino también, y quizás de manera más profunda, a través de su propia sangre. Otra pieza clave que nos ayuda a entender mejor el papel de Jacobo y la familia de Jesús es la carta que lleva su nombre, la Epístola de Santiago. Aunque el texto no lo menciona explícitamente, muchos estudiosos sostienen que fue escrita por el mismo Jacobo, el hermano del Señor. Este texto es una joya oculta dentro del Nuevo Testamento. A diferencia de otras cartas apostólicas, la Epístola de Santiago es notable por su enfoque en las obras, en cómo la fe debe manifestarse a través de acciones concretas. Aquí no encontramos las discusiones teológicas profundas de Pablo sobre la justificación por la fe, sino una preocupación práctica por el comportamiento ético de los creyentes. El hecho de que esta carta sea atribuida a Jacobo nos dice mucho sobre su enfoque hacia el mensaje de Jesús. Mientras que otros líderes cristianos, como Pablo, se concentraban en difundir el cristianismo fuera de las fronteras de Judea, Jacobo permanecía enfocado en lo que significaba vivir una vida de fe dentro de la comunidad. En su epístola, insiste en que la fe sin obras es estéril. Este énfasis en la conducta moral refleja, quizás, un intento de mantener viva la pureza del mensaje original de Jesús. Para Jacobo, la verdadera religión consistía en cuidar a los más vulnerables, en ayudar a los necesitados y en mantener la pureza espiritual. Este enfoque en las obras también podría reflejar la herencia judía de Jacobo. Mientras que algunos veían en el cristianismo una ruptura con la tradición judía, Jacobo parece haber mantenido un fuerte apego a sus raíces. La idea de que la fe debe estar acompañada de acciones concretas no es nueva en el judaísmo, de hecho, está profundamente enraizada en la ley y los profetas. Esto nos lleva a una hipótesis fascinante: tal vez Jacobo, al igual que Jesús, nunca vio su misión como una ruptura con el judaísmo, sino como su cumplimiento. Este detalle es importante porque revela cómo la familia de Jesús, especialmente Jacobo, veía el movimiento cristiano dentro del marco de la tradición judía, algo que fue perdiendo fuerza con la expansión del cristianismo entre los gentiles.
Además, la influencia de Jacobo fue tan grande en la iglesia primitiva que incluso el historiador judío Flavio Josefo, en su obra Antigüedades Judías, se refiere a él. Josefo relata cómo Jacobo fue martirizado por las autoridades judías en Jerusalén alrededor del año 62 después de Cristo, debido a su popularidad y al conflicto que su liderazgo generaba entre las autoridades religiosas de la ciudad. La muerte de Jacobo marcó el fin de una era para el cristianismo primitivo. Con su desaparición, la iglesia en Jerusalén perdió a uno de sus pilares más importantes, y el cristianismo se fue alejando progresivamente de sus raíces judías, especialmente bajo la influencia de Pablo y sus seguidores. Lo que también resulta notable es que, a pesar de su martirio, la figura de Jacobo nunca alcanzó la prominencia que merecía en la historia oficial del cristianismo. Su rol fue, en gran medida, minimizado. Esto podría deberse a varias razones. En primer lugar, como líder de la Iglesia en Jerusalén y defensor de la tradición judía, su visión del cristianismo era muy diferente a la de Pablo, quien abogaba por una versión más inclusiva y abierta a los gentiles. Este conflicto teológico y cultural pudo haber llevado a que, con el tiempo, la visión de Jacobo fuera eclipsada por la de Pablo, especialmente cuando el cristianismo comenzó a expandirse fuera de Judea. En segundo lugar, la Iglesia primitiva pudo haber tenido un interés particular en distanciarse de la familia biológica de Jesús. A medida que el cristianismo fue consolidándose como una religión separada del judaísmo, el linaje biológico de Jesús comenzó a ser menos relevante, y la autoridad se trasladó a los líderes apostólicos que no tenían relación sanguínea con él. Esto podría explicar por qué la figura de Jacobo, y en general la de la familia de Jesús, fue relegada a un segundo plano en los evangelios canónicos. Sin embargo, los fragmentos del Evangelio perdido, así como otros textos apócrifos y gnósticos, sugieren que la familia de Jesús tenía un rol mucho más importante del que se nos ha enseñado. Algunos textos gnósticos llegan incluso a sugerir que la verdadera sucesión del liderazgo cristiano debía haber permanecido en manos de la familia de Jesús, y que Jacobo, como su hermano, era el heredero legítimo de este liderazgo espiritual. ¿Qué implicaciones tendría esto si fuera cierto? La idea de que la familia de Jesús fue deliberadamente excluida del relato oficial del cristianismo desafía muchas de las concepciones que tenemos sobre cómo se desarrolló esta religión. Esta verdad oculta nos obliga a repensar la historia de los primeros cristianos. ¿Qué otros secretos fueron suprimidos o pasados por alto? Y lo más importante, ¿qué nos dice esto sobre la verdadera naturaleza del mensaje de Jesús y su misión en la tierra? La exclusión deliberada de la familia de Jesús del relato oficial del cristianismo es un tema que nos lleva a cuestionar cómo se construyó la estructura de poder dentro de la iglesia primitiva. Al reflexionar sobre Jacobo, no solo como el hermano de Jesús, sino también como un líder espiritual clave, nos encontramos ante una dinámica compleja que parece haber sido cuidadosamente moldeada a lo largo de los siglos. Si la tradición original hubiera seguido el linaje familiar de Jesús, ¿cómo habría cambiado el desarrollo del cristianismo tal como lo conocemos hoy? Existen evidencias de que la familia de Jesús, particularmente los llamados desposini, un término utilizado para referirse a los descendientes de su linaje, continuó desempeñando un rol importante dentro de ciertas comunidades cristianas. Eusebio de Cesarea, uno de los primeros historiadores de la Iglesia, menciona en sus escritos a los parientes de Jesús que fueron líderes en la comunidad de Jerusalén incluso después de la muerte de Jacobo. Esta continuidad nos sugiere que la familia de Jesús no fue simplemente relegada a un papel secundario de manera inmediata. Al contrario, parece que por un tiempo, la sucesión dentro de la Iglesia se mantuvo en su línea sanguínea. La influencia de los desposini fue particularmente fuerte en las comunidades cristianas que permanecían en Judea. Estas comunidades, más ligadas a las tradiciones judías, veían en la familia de Jesús un vínculo sagrado con el Mesías. Para ellos, los parientes de Jesús no eran simples líderes terrenales, sino figuras espirituales que mantenían una conexión directa con el linaje del Salvador. Sin embargo, con la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y la posterior dispersión de los judíos, la influencia de estas comunidades comenzó a desvanecerse.
La Iglesia cristiana, liderada ahora por figuras como Pablo, se alejó aún más de sus raíces judías, abrazando una visión más universalista que ponía menos énfasis en el linaje familiar de Jesús. Pero aquí es donde surge una pregunta crucial: ¿fue este distanciamiento simplemente una evolución natural del cristianismo, o hubo fuerzas activas que buscaron minimizar el rol de la familia de Jesús para favorecer otro tipo de liderazgo? Si bien no tenemos pruebas definitivas, hay indicios de que en los primeros siglos, la Iglesia pudo haber favorecido la consolidación de un liderazgo basado en los apóstoles, particularmente en Pedro, para evitar conflictos internos y reforzar una estructura más centralizada y doctrinal. Es significativo que en la tradición católica, Pedro es considerado el primer papa, el líder supremo de la Iglesia. Su figura ha sido engrandecida hasta tal punto que su papel en la historia del cristianismo eclipsa el de muchos otros seguidores de Jesús, incluidos los propios miembros de su familia. En este contexto, el liderazgo de Jacobo, al igual que el de los demás hermanos de Jesús, fue visto como un desafío potencial a esta consolidación de poder, especialmente en los primeros años del cristianismo, cuando la estructura jerárquica de la Iglesia aún estaba en formación. Es interesante observar que, mientras el cristianismo paulino, el cual enfatizaba la fe por encima de las obras, se expandía con rapidez, el cristianismo liderado por la familia de Jesús mantenía una fuerte adherencia a las enseñanzas prácticas y éticas de la ley judía. Este contraste es fundamental. Jacobo, con su enfoque en las obras y la moralidad, representaba una corriente más tradicionalista y vinculada a la práctica religiosa cotidiana, algo que resonaba profundamente en las comunidades judías cristianas. En cambio, Pablo, con su énfasis en la fe y la gracia divina, apelaba a una audiencia más amplia, particularmente entre los gentiles, quienes no tenían el mismo apego a las leyes judías. Con el tiempo, el cristianismo paulino ganó terreno, y la influencia de la familia de Jesús, así como su enfoque en las obras y la observancia de la ley, quedó marginada. Esto no quiere decir que sus enseñanzas desaparecieran por completo, pero fueron absorbidas y reinterpretadas bajo un nuevo marco teológico, uno que priorizaba la fe sobre las acciones. La centralización del liderazgo en Roma, junto con la creciente distancia entre la Iglesia y sus raíces judías, terminó por enterrar gran parte de la influencia que la familia de Jesús había tenido en los primeros días del cristianismo. Sin embargo, a lo largo de los siglos, han surgido movimientos y corrientes que han tratado de recuperar esa conexión con la familia de Jesús. Desde los gnósticos hasta ciertas sectas cristianas medievales, siempre ha habido quienes creen que la verdadera sucesión espiritual de Jesús no pasó por los apóstoles, sino por su familia, y que los conocimientos transmitidos a Jacobo contenían verdades que la Iglesia oficial suprimió. ¿Qué podría haber en esos conocimientos? ¿Acaso incluían una comprensión más completa del reino de Dios, de la naturaleza divina de Jesús o de su propósito en la tierra? Estas preguntas siguen siendo un misterio, pero invitan a reflexionar sobre el impacto que la familia de Jesús podría haber tenido en el desarrollo del cristianismo si su papel no hubiera sido minimizado. El legado de Jacobo, de los Desposini y de la familia de Jesús, está lleno de incógnitas y secretos, pero nos deja con una certeza: la historia del cristianismo es mucho más rica y compleja de lo que nos han contado. Un aspecto sorprendente que merece ser explorado más a fondo es la posible existencia de otros miembros de la familia de Jesús que pudieron haber jugado un rol fundamental en la difusión de su mensaje, pero cuyos nombres y contribuciones se han desvanecido en el tiempo. Entre los textos apócrifos, algunos mencionan a Simón y Judas, también hermanos de Jesús, quienes, al igual que Jacobo, habrían desempeñado roles importantes dentro de la primera comunidad cristiana. Sin embargo, sus historias, al igual que la de Jacobo, fueron borradas del relato oficial a medida que la estructura eclesiástica se consolidaba. El caso de Simón es particularmente intrigante. Algunos relatos sugieren que, tras la muerte de Jacobo, Simón asumió el liderazgo de la comunidad cristiana en Jerusalén. Esto nos lleva a preguntarnos si la Iglesia primitiva mantuvo una línea de sucesión basada en la familia de Jesús, al menos durante las primeras décadas después de su muerte. Sin embargo, la escasez de fuentes sobre Simón y su papel es notable. ¿Por qué apenas sabemos de él? ¿Por qué su legado no fue preservado con la misma fuerza que el de Pedro o Pablo? Tal vez,
Con la caída de Jerusalén y la dispersión de los judíos, las figuras familiares de Jesús perdieron la influencia que inicialmente habían tenido en la comunidad judeocristiana. La figura de Judas, otro hermano de Jesús, también es digna de mención. Aunque el nombre de Judas ha quedado manchado en la tradición cristiana debido a la traición de Judas Iscariote, el Judas hermano de Jesús habría sido una figura central en las primeras comunidades cristianas. Los evangelios lo mencionan brevemente, pero algunos textos apócrifos sugieren que tenía un papel más significativo. En particular, el llamado Evangelio de Judas es un texto gnóstico que presenta una versión muy diferente de la traición de Judas Iscariote, lo cual hace que nos preguntemos si la familia de Jesús también fue parte de estas narrativas alternativas. Quizá, el nombre de Judas, siendo uno de los hermanos de Jesús, quedó asociado a esta versión oculta y más esotérica del cristianismo. Todo esto nos lleva a considerar si la supresión de la familia de Jesús en los relatos oficiales fue parte de un esfuerzo deliberado por desviar el foco de atención de su linaje. La consolidación de la Iglesia en Roma y la promoción de figuras como Pedro y Pablo como los principales líderes de la fe cristiana pudo haber sido una estrategia para asegurar que el cristianismo no se viera como un movimiento familiar, sino como uno universal. Un movimiento que, para consolidarse, necesitaba romper con cualquier noción de dinastía o sucesión basada en la sangre. El peligro de esto, desde la perspectiva de los primeros líderes de la Iglesia, era claro: un énfasis excesivo en la familia de Jesús podría haber transformado al cristianismo en una especie de culto dinástico, similar a cómo se veían las dinastías sacerdotales en el judaísmo o en otras religiones antiguas. Pero más allá de la política eclesiástica, debemos preguntarnos qué rol jugó la familia de Jesús en la preservación y transmisión de su mensaje original. Mientras los apóstoles viajaban y difundían el cristianismo por el Imperio Romano, es posible que los familiares de Jesús, especialmente en los primeros años, hayan sido los guardianes de las enseñanzas más íntimas y personales de Jesús. Su conocimiento de él no se basaba solo en su ministerio público, sino también en los años de vida compartida, en los momentos familiares que no se registraron en los evangelios. Este tipo de conocimiento habría sido considerado valioso, incluso sagrado, por aquellos que los rodeaban. Sin embargo, la falta de documentos oficiales que respalden este rol deja un vacío en nuestra comprensión de la primera historia del cristianismo. En los textos gnósticos y otros escritos apócrifos, a menudo encontramos referencias a enseñanzas secretas o esotéricas que Jesús habría compartido solo con unos pocos. Algunos estudiosos sugieren que estos pocos incluyeron a miembros de su propia familia. Es posible que Jesús haya transmitido ciertos conocimientos espirituales solo a sus hermanos, sabiendo que ellos, más que nadie, entenderían su verdadero significado. Esta idea no es descabellada. En muchas tradiciones espirituales, el conocimiento es pasado de generación en generación, reservado para aquellos que tienen una conexión más íntima con la fuente de ese conocimiento. Si la familia de Jesús fue, de hecho, depositaria de este tipo de enseñanza, ¿cómo se perdió este legado? El cristianismo, al expandirse rápidamente por todo el Imperio Romano, tuvo que adaptarse a diferentes culturas y situaciones. Lo que alguna vez pudo haber sido un movimiento profundamente enraizado en la identidad judía y en el linaje de Jesús, pronto se transformó en una fe más universal, una religión que apelaba tanto a judíos como a gentiles. En este proceso de adaptación, muchos elementos del cristianismo original se diluyeron o fueron deliberadamente olvidados. La importancia de la familia de Jesús, sus enseñanzas, y tal vez incluso las instrucciones esotéricas que él compartió con ellos, se desvanecieron en favor de un mensaje más accesible y menos ligado a una estructura familiar. El Evangelio perdido y otros textos similares nos ofrecen solo un atisbo de lo que podría haberse perdido en este proceso. Estos escritos sugieren que hay capas de la historia de Jesús y su familia que apenas comenzamos a entender. Quizá nunca sabremos toda la verdad sobre el papel que su familia desempeñó en los primeros días del cristianismo, pero lo que es seguro es que su influencia fue mucho mayor de lo que los relatos tradicionales nos han permitido ver. La hipótesis de que la familia de Jesús pudo haber sido depositaria de un conocimiento más íntimo y espiritual de su mensaje plantea una serie de preguntas intrigantes.
¿Qué tipo de enseñanzas o prácticas podrían haber transmitido de forma privada, fuera del alcance de la narrativa oficial de la Iglesia? Los textos apócrifos y gnósticos ofrecen algunas pistas que merecen ser consideradas. Uno de los temas recurrentes en estos escritos es la idea de que Jesús enseñaba en dos niveles, uno para las multitudes, a través de parábolas y enseñanzas accesibles, y otro, más profundo y espiritual, reservado para sus discípulos más cercanos, tal vez incluyendo a su propia familia. En el Evangelio de Tomás, un texto gnóstico que fue descubierto en Nag Hammadi en 1945, se nos presenta a un Jesús que habla de misterios del reino de Dios que no aparecen en los evangelios canónicos. Este Jesús es más místico, más enfocado en la trascendencia del ser, y se aparta de la imagen del maestro moralista que encontramos en los evangelios oficiales. Lo interesante de estos textos es que algunos de ellos implican que las verdaderas enseñanzas de Jesús fueron transmitidas a un grupo selecto de personas, aquellos que estaban preparados para comprender las verdades más profundas de su mensaje. Esto incluye la posibilidad de que entre esos pocos elegidos estuvieran algunos de los miembros de su familia. Si bien los apóstoles como Pedro y Juan también recibieron enseñanzas especiales, es posible que Jacobo, Simón, Judas y otros familiares tuvieran acceso a un nivel de intimidad espiritual con Jesús que iba más allá de las enseñanzas públicas. ¿Cómo afectaría esto nuestra comprensión del cristianismo si fuera cierto? Es importante recordar que el cristianismo, en sus primeras etapas, no era un movimiento homogéneo. Existían múltiples corrientes, algunas más apegadas a la ley judía y otras más orientadas hacia el misticismo y la trascendencia espiritual. Si la familia de Jesús, especialmente Jacobo y sus hermanos, mantenían una visión más estricta de las enseñanzas de Jesús, es posible que su papel haya sido, en parte, el de proteger una versión más original y pura del mensaje, una versión que tal vez incluía elementos que se alejaban del cristianismo institucional que luego se consolidó. Esta interpretación del cristianismo podría haber sido incómoda para la Iglesia en Roma, que buscaba una doctrina más unificada y accesible para los conversos gentiles. La supresión de estos otros relatos y la marginación de la familia de Jesús pueden haber sido, en parte, el resultado de la necesidad de la Iglesia de establecer una autoridad centralizada. La existencia de grupos cristianos que seguían a la familia de Jesús o que se enfocaban en enseñanzas alternativas podría haber sido vista como una amenaza a la estabilidad de la Iglesia primitiva. Después de todo, si la sucesión espiritual hubiera quedado en manos de la familia de Jesús, el poder religioso habría sido heredado, lo que podría haber llevado al cristianismo por un camino completamente diferente, más parecido a las dinastías sacerdotales del judaísmo o de otras religiones del mundo antiguo. También debemos considerar la posibilidad de que la misma familia de Jesús haya elegido mantener en secreto ciertos aspectos de su relación con él. Los hermanos de Jesús, al igual que otros miembros de su círculo íntimo, habrían sido testigos de su vida cotidiana, de sus momentos más privados y de sus verdaderos pensamientos sobre su misión. Estos conocimientos, en su mayor parte, no fueron registrados en los evangelios canónicos. Podría ser que algunos de estos detalles fueran considerados demasiado sagrados o demasiado controvertidos para ser compartidos abiertamente. Si esto es cierto, entonces no solo estamos hablando de la marginación de la familia de Jesús en términos históricos, sino también de una ocultación deliberada de ciertos aspectos de su vida y su enseñanza. En este contexto, el Evangelio perdido y otros textos apócrifos no son solo relatos alternativos, sino piezas de un rompecabezas espiritual más amplio que nos invitan a ver a Jesús y a su familia bajo una luz completamente diferente. Estos textos también plantean la cuestión de la naturaleza humana de Jesús. Para muchas de las primeras comunidades cristianas, la humanidad de Jesús era tan importante como su divinidad. La relación de Jesús con su familia, sus hermanos y su madre, representaba un vínculo con su humanidad, un recordatorio de que el Salvador había compartido las mismas experiencias humanas que todos nosotros. Al silenciar el papel de su familia, la Iglesia también puede haber minimizado este aspecto profundamente humano de Jesús, favoreciendo una visión más divina y trascendental de su figura. Esto nos lleva a una reflexión final. La historia de Jesús no es solo la historia de un líder religioso, sino también la historia de un hombre y de su familia.
Las complejidades de esta historia, incluyendo los lazos familiares que lo conectaban con la humanidad, son fundamentales para entender quién era realmente. Al estudiar las posibles enseñanzas y roles de su familia, nos acercamos a una comprensión más completa de la misión de Jesús y de cómo su mensaje fue recibido, interpretado y transmitido por aquellos que lo conocieron de una manera más cercana que nadie. ¿Qué secretos más pueden estar aún enterrados en las narrativas no oficiales sobre Jesús y su familia? Aunque nunca tendremos todas las respuestas, es posible que, al explorar estos caminos menos transitados, podamos obtener una imagen más rica y matizada del Jesús histórico y de los misterios que rodean su vida y legado. A medida que exploramos la figura de Jesús y su familia en estos textos menos conocidos, surge una cuestión aún más profunda: ¿qué implica todo esto para la comprensión moderna de su legado? Si la familia de Jesús desempeñó un papel más importante de lo que los relatos oficiales han dejado entrever, ¿cómo cambiaría nuestra percepción no solo de Jesús, sino de los orígenes mismos del cristianismo? La imagen de Jesús que muchos tienen hoy en día está influenciada, en gran medida, por la teología que surgió a partir de los escritos de los apóstoles más prominentes, como Pedro y Pablo. Sin embargo, si la familia de Jesús, con su visión más cercana y posiblemente más apegada a las raíces judías del Mesías, hubiera permanecido en el centro de la historia, podríamos estar hablando de un cristianismo muy distinto. Un cristianismo que no habría visto a Jesús únicamente como una figura divina y distante, sino también como un maestro profundamente conectado con su familia y sus tradiciones. Uno que podría haber mantenido una relación más cercana con las leyes y costumbres judías, y que habría presentado un rostro más humano y terrenal del Hijo de Dios. La posible ocultación o minimización del papel de la familia de Jesús sugiere que en los primeros siglos del cristianismo, hubo una lucha interna por definir quién controlaba la narrativa. Aquellos que promovieron un cristianismo universal, abierto a los gentiles y alejado de las raíces judías, prevalecieron. Pero, en ese proceso, se dejó de lado no solo la herencia judía de Jesús, sino también la rica tradición familiar que lo acompañaba. Si Jesús fue, en muchos aspectos, un reformador judío que operaba dentro de su contexto cultural, su familia, que compartía esa misma herencia, podría haber sido clave para entender mejor la misión del Mesías. A lo largo de la historia, ha habido intentos de recuperar este vínculo con la familia de Jesús. Desde los primeros cristianos judeocristianos hasta los movimientos gnósticos, ha existido una corriente subterránea que ha tratado de traer de vuelta esa conexión perdida. En algunos casos, estos movimientos han sido condenados como heréticos, lo que refuerza la idea de que había un interés por parte de la Iglesia oficial de suprimir cualquier noción de que la familia de Jesús tuviera un papel central en la sucesión espiritual del cristianismo. Pero al mismo tiempo, la persistencia de estas ideas nos muestra que la influencia de la familia de Jesús nunca desapareció del todo. Otro aspecto fascinante es la figura de María, la madre de Jesús, que con el tiempo fue incorporada a la devoción cristiana de una manera casi divina. Aunque en la teología católica y ortodoxa, María es venerada como la Madre de Dios, su rol en los evangelios canónicos es relativamente discreto. Sin embargo, al observar los textos apócrifos y gnósticos, así como las tradiciones orales, vemos que su figura era mucho más activa en los primeros días del cristianismo. María no solo fue la madre de Jesús, sino también una líder espiritual por derecho propio, profundamente involucrada en la vida y misión de su Hijo. En algunos textos, se la muestra como una de las depositarias de los secretos más profundos del reino de Dios. Esta imagen de María como una figura de sabiduría espiritual nos ofrece una visión más rica y completa de su papel, no solo como madre, sino como una líder clave dentro de la comunidad de creyentes. Si pensamos en la familia de Jesús desde esta perspectiva más amplia, comprendemos que su influencia probablemente fue mucho más profunda de lo que se ha reconocido. No solo fueron seguidores de su enseñanza, sino que también pudieron haber sido los guardianes de sus secretos más profundos, aquellos que no se transmitieron públicamente, sino que fueron compartidos en el círculo más íntimo de Jesús. Este círculo, compuesto por su madre, sus hermanos y otros familiares cercanos, habría sido un refugio espiritual en tiempos de crisis, preservando la verdadera esencia de su mensaje en los momentos más difíciles. Es posible que con el paso del tiempo,
la Iglesia oficial optara por alejarse de esta visión más familiar de Jesús, en parte porque temía que pudiera generar disputas internas o divisiones sobre quién tenía derecho a interpretar su mensaje. Pero la historia nos muestra que las comunidades cristianas más antiguas, especialmente aquellas vinculadas a Jerusalén, mantenían un profundo respeto por la familia de Jesús. A pesar de los intentos por suprimir su influencia, la familia de Jesús seguía siendo venerada en ciertos círculos como los legítimos sucesores espirituales de su enseñanza. Finalmente, este enfoque en la familia de Jesús nos invita a repensar la relación entre lo divino y lo humano en su figura. Jesús no era solo un ser celestial enviado a la tierra, también era un hombre, nacido en una familia, rodeado de personas que compartían su vida cotidiana y sus preocupaciones. Su humanidad, encapsulada en su relación con su madre, sus hermanos y su entorno, es tan importante como su divinidad para entender plenamente su mensaje. Al reconocer el papel que su familia pudo haber desempeñado en los primeros días del cristianismo, podemos acercarnos a una visión más completa de quién era Jesús y de qué se trataba realmente su misión. De este modo, la búsqueda por descubrir el Evangelio perdido y las historias ocultas de la familia de Jesús no solo es un ejercicio de curiosidad histórica, sino también un camino hacia una comprensión más profunda de los orígenes de nuestra fe, y del hombre que cambió el curso de la historia. Quizá la verdad impactante no sea solo que Jesús tuvo una familia, sino que esa familia pudo haber sido clave para preservar el verdadero significado de su mensaje a lo largo de los siglos.